Bienvenido a este nuevo podcast de Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Yo soy Gaby Telles y el día de hoy vamos a hablar, aprovechando que grabamos este podcast el martes 14 de febrero, hablamos acerca del amor y en específico de los 4 tipos de amor según los griegos. Tengo unos invitados muy especiales, Ricardo y Mau, que forman parte de un proyecto llamado Encausados. Búscalos a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram, con el mismo nombre, Encausados. Y también te invito para que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube como expresate.gabitelles. Suscríbete a mi canal y también mantente al pendiente de mis redes porque doy conferencias, doy talleres, no solamente a nivel personal, sino también dirigido a empresas, escuelas, asociaciones. Así es que ahí estoy para que me contactes. Y en este momento, comenzamos. Somos una dualidad, luz y obscuridad. La obscuridad es nuestra prisión. Son esos egos que nos manejan como marionetas y que nos mantienen en el sufrimiento. La luz es la que nos permite ver quiénes somos en realidad y cómo podemos vivir en armonía con el universo. Descubre tu verdadero ser. Exprésate. Una aventura de autoconocimiento. Encuentro con Mau, con Gaby. Gaby, muchísimas gracias porque nuevamente Gracias a ustedes. nos tienes aquí de intrusos en tu casa. Sí, está bien padre que vengan a Pachuca. Y Mau, Mau también ya es de cajón. Y que nos va a compartir algunos aspectos que has visto con respecto al amor desde otro enfoque. Y Gaby también nos va a compartir el tema de el amor desde las heridas, que es el tema que hemos estado tocando. Pero pues para ir entrando al tema, me gustaría compartir algo de lo que quiere hablar Mau. Voy a leerles algo y de ahí comenzamos con el contenido, ¿no? Pero si quieres, vete sobre los 4 específicos. Perfecto. Dice, tipos de amor según los griegos, ¿ok? Entonces comenzamos con el primero, Eros. Según la mitología griega, Eros era el principal dios responsable de la atracción sexual, el amor, el sexo, también de la fertilidad. De hecho, su equivalente romano era Cupido, el conocido dios del enamoramiento, por lo que Eros representa la pasión, el amor que se siente al principio de las relaciones, esa premura pasional combinada con idealización. En esta clase de amor, la atracción física es la que manda. El amor Eros regularmente no tiene duración a largo plazo. Eros es un amor intenso, carnal y generalmente efímero. Algo tiene que ver con la idealización del momento, detonado por la pasión y el impulso del deseo carnal. El Eros es en esencia sexual, es el motor básico del bien canalizado, es el motor básico del sexo casual y las infidelidades. Me quise saltar eso. Bien canalizado, lo cual es muy difícil de lograr, puede conllevar bondades místicos y espirituales. Sí, bueno, ahorita que estabas leyendo, Richard, esto de Eros, o sea, que dice que es como la primera etapa, o sea, muchos psicólogos le llaman como la etapa del enamoramiento, donde justamente como que nos cegamos y hay una atracción muy fuerte. Incluso dicen que a nivel biológico, los hombres, bueno, la hormona de la sexualidad es la testosterona. Entonces, cuando una mujer se enamora, aumenta también su testosterona y es por eso que los primeros meses puede ser mágico y puede haber mucha atracción, ¿no? Pero cuando pasa este proceso, la mujer vuelve a la normalidad y es cuando el hombre dice, ay, es que ya no es la de siempre o la relación ya no es lo mismo, ¿no? Pero ojo, o sea, esta etapa del enamoramiento no es amor. O sea, es simple atracción, es cómo reacciona tu cuerpo, hasta yo lo podría decir como de forma animal, porque tu cuerpo está reaccionando justamente porque está buscando esto de la fecundación, ¿no? Bueno, así es. No sé, ¿tú qué opinas, Mau? Sí, vendría siendo un tema inclusive hormonal, ¿no? De liberación de sustancias que el cerebro hace que el cuerpo libere
como es la serotonina y luego la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el Eros tiene esa característica, primero, bien importante, que es sexual, fundamentalmente, aunque por extensión, porque a diferencia de los otros amores que vamos a ver más adelante, es un muy interesado, Sí, es claro. muy egoísta. Entonces, el tema que es muy sexual y es muy efímero. O sea, que dura, inclusive hay quien dice que dura más o menos 9 meses, ¿no? Esa etapa que es el tiempo en que está liberando esas sustancias el cuerpo como para que se logre biológicamente la fecundación. O sea, sí tiene esa característica. Entonces está más fundado en la atracción sexual que otra cosa. Claro. Bueno, se decía o se dice que en el caso de este amor, que es la primera etapa que tenemos, justo es el enamoramiento egoico, porque se atraen las máscaras, o sea, son los machincuentos. Es correcto. Entonces me atraigo desde la máscara. No desde la autenticidad. No exacto. Sí, claro. Desde la máscara, hablando de las heridas. Y entonces es donde hago un machincuento, pero desde... Pero explica qué es un machincuento. Un machincuento es cuando yo atraigo desde mis cuentos y creencias, yo atraigo a alguien que se acopla perfectamente para validarme ese cuento y esa creencia. O sea, si yo me siento insuficiente, voy a traer a alguien desde la máscara. Viene de match, ¿no? Ajá, de match, En de inglés. machincuento, ajá. Ah, ok. Y cuento Match por, o cuento. por Match la y cuento. creencia, o por el cuento, ajá, o la herida en este caso. Ok. Entonces voy a traer a alguien que viene a validarme Sí. eso que tengo esa máscara que tengo que trabajar. Claro, pero Ajá. ojo, es inconsciente, porque, por ejemplo, si yo tengo una herida de rechazo y mi máscara es huir, yo en el consciente no voy a decir, ay, yo quiero traer a alguien que me rechace, ¿no? O sea, es algo inconsciente, bien es en el inconsciente. automático. Por eso digo que es la primera etapa y es desde la que operamos automáticamente. O sea, cuando ves a alguien pasar y te llama la atención, no es casualidad. O sea, inmediatamente es la máscara operando porque ella trae todos los aditamentos o él trae todos los aditamentos para validarte en específico esa máscara. Sí, o sea, para que hagan un match, Ajá, como lo decías. el tema es perfecto. que cuando empieza a hacerse esto, lo que está pidiendo, para pasar a los otros tipos de amores también, lo que te está pidiendo es que te desprendas de la máscara Ok. para cambiar el nivel de amor que existe. O sea, y es donde está la trascendencia. O para que vengas momentáneamente a que esas energías se balanceen o se equilibren y ya a nivel inconsciente hablo, y ya cumplido desprenda, eso, sí, se pueda desprender. curiosamente Exacto. se genera un efecto totalmente opuesto al que primero que se hizo, que es el de la atracción. Ahora probablemente se genere Sí. O se pierde el interés, no, o ya no hay... que se repelan ahora. Ajá. Sí, se O sea, repelen. puede generar ese efecto. Y que con respecto ahorita a lo que estamos hablando del amor, y que el enfoque que queremos darle es más hacia el amor propio, son las personas que llegan a ti para llevarte a que voltees a ver ese amor propio. Sí, pero primero vamos a ver Eros, ya eso viene más adelante. Pues claro, claro. Entonces seguimos con el otro Grandes rasgos, ¿no? a grandes rasgos, A grandes para rasgos. entrarle al que... Y ya al final hacemos una Sí, sí, sí. recopilación, ¿no? Muy bien. El estorge. Es llamado el amor familiar y se refiere al amor fraternal, no solo entre familia, sino entre compañeros y amigos. Es un amor natural que también se da con las mascotas. Es un deseo desinteresado de comprometerse y cuidar del otro. No hay pasión erótica en este tipo de afecto. Un amor fraternal, comprometido y duradero. Generalmente se cultiva a lo largo del tiempo y en muchos casos implica una relación filial o una coincidencia añeja con alguien más. Hasta cierto punto es el epítome de la relación empática, un sentimiento protector y que detona la lealtad, ¿no?
Bueno, en este, no sé si Story. quieran, story, ¿eso? Sí, ¿Quieren? sí, pues lo que yo entendí es que este amor justamente desinteresado que podemos tener con nuestra familia. O sea, porque, bueno, generalmente los papás no estamos esperando algo a cambio de los hijos. O sea, y digo general, ¿no? Porque hay quienes sí dicen, ay, yo quiero un hijo para que me cuide de viejito, ¿no? Pero normalmente no estamos esperando algo a cambio, es completamente desinteresado y como decías, natural. O sea, me nacen, no lo forzo. Es mi familia, es mi sangre. Así es. Digamos que es, por una parte es natural, se da de manera espontánea, se refiere mucho al afecto, se refiere también, yo creo que a la cualidad que tiene el ser humano de ser un ser gregario, que por naturaleza necesitamos unos de los otros, Claro. sobre todo partiendo del núcleo familiar y luego de las relaciones hacia afuera, que sean las amistades. Un poco por ahí, ¿no? Y que en un sentido un poquito más de lo que yo estoy explicándoles, que en algún momento me lo enseñaron, se podría interpretar como la segunda fase del amor, ¿no? En donde ya no hay un interés tan de máscara, sino más profundo o más del ser que de la máscara. O sea, ya pasas a otro nivel del enamoramiento, ¿no? Bien lo que comentas, porque si algo hay que distinguir del tema del eros, es que nosotros no queremos eros con cualquier persona. Una de las características que tiene el eros es que tú te quieres, en algunos casos, no en todos los casos, llegar a un punto de quererte fusionar con la persona. En los otros tipos de amores no vas a querer eso. Sí, no va a haber la parte erótica. No va a haber la parte, o sea, es importante el tema del eros como parte de ese aspecto, pero al elevarlo o llevarlo a otro nivel, ese amor, lo que quieres es la fusión y la unidad con esa persona. ¿No? Eso es importante. Entonces, en ese proceso de maduración donde vas transitando de ese eros a otro nivel de amor, y lo vas elevando hasta llegar a esos niveles. Oye, pero está padre esto que dice Richard, sobre todo, ¿no? En eros siempre ocupas la máscara. O sea, ocupas, siempre es un amor, yo creo que desde el ego, ¿no? Decías. Sí. Y ya en este tipo de amor, en el estorgue, pues con tu familia no necesitas poner máscaras. Normalmente ¿Eres quién? Eres natural. eres como eres, con tus hijos, con tus papás, con tus tíos, con tus amigos, puedes ser tú. Y lo más padre de esto es que las personas te aceptan con tu luz y con tu obscuridad. Por eso dicen las mamás. Es más un amor natural. Sí, por eso es natural. ¿Qué crees que no te conozco si yo te parí? Sí, claro. Pero Claro. qué bueno que haces ese comentario para empezar a hacer esas pequeñas distinciones entre uno y el otro. Claro. ¿No? Bien, pues vámonos con el que sigue. Filia, solidaridad, hermandad y amor por el prójimo. Son algunos de las premisas fundamentales de este tipo de amor. Es la máxima expresión amorosa frente a la otredad en general, y con frecuencia la filia sirve como motor para que un individuo busque el bien común, desdoblándose en aspectos como el respeto, la gentileza y la cooperación. Yo haría esta diferencia así fundamental. Digamos que el anterior forma de amor se refiere más a un amor natural, mientras que en este ya te está marcando una pauta de ciertos valores y principios. Un amor más social. Un amor más conciencial, ¿no? Y más orientado hacia el bienestar, por ejemplo, del ser humano. De la sociedad, de tu comunidad, etcétera. ¿no? Sí, porque decían, es más fácil amar a tu familia, a tus hijos, a tus padres, pero es más complicado, exacto, amar y apoyar a un extraño. Exactamente. Sí, requiere un poquito más de complejidad, ¿no? Como tú decías, más conciencia y no solamente amor a los que me pueden dar algo, porque decíamos, en Eros estoy buscando algo a cambio. Supuestamente el amor a tu familia no buscas supuestamente cosas a cambio, pero al final sí, o sea, al final un hijo está esperando algo de los padres. Y los padres también podrían estar esperando algo, ¿no? O en teoría se supondría que pudiera haber un compromiso, ¿no? Pero aquí, pues no, es más como un tema siento yo que es un tema más de manada, instintivo, de cuidado,
que Yo diría que más todavía, más elevado. más elevado. Sí, claro. Por eso, por ejemplo, se derivan de esa palabra, por ejemplo, filantropía, Ujú. ¿no? Filosofía y las que me pongas, ¿no? O sea, te está marcando una ¿Puede, pauta. puede decirse que es como el amor a la humanidad? Sí, un poco así. ¿Un poco? Sí, son O sea, esas... un amor basado en, yo diría, en principios, Ok. ¿no? Y Con valores. respecto a los demás. Sí, sí, o sea, son esas personas que están de voluntariados en algún lugar, en alguna asociación, que están ayudando, por ejemplo, al planeta, al medio ambiente, a los animalitos, a estas comunidades que no tienen, ¿no? Y que al final vas, les brindas de ti, de tu ser, de tu economía, pero no estás esperando, bueno, probablemente, es que, híjole, dices, no estás esperando algo a cambio, pero pues normalmente como seres humanos egoicos, pues igual ya estamos esperando el reconocimiento, ¿no? O sea, como tal, yo creo que eso de no esperar nada a cambio. Por eso digo que un poquito basado en principios. Por ejemplo, ahora que ha habido temblores, por ejemplo, la gente que va a Turquía va solidariamente, ¿no? Sí. Es un amor desinteresado, filantrópico precisamente. O sea, lo siento más basado en una conciencia superior. Sí. Ajá. Más que los otros dos amores anteriores. Claro. Porque el storge es un amor natural, es un amor empático. Este es un amor más expresado con esa base de principios, desde mi punto de vista. Ok. Y luego viene uno que se llama ágape, Así es. que dice este término... Agape. Agape. Ah. Dice, este término describe al tipo de amor incondicional y reflexivo en el que la persona solo piensa en el bien del ser amado. También se traduce como caridad o altruismo. Define a su vez el amor a una vocación a la verdad, a la justicia y a la humanidad. Tiene que ver con sacrificarse por otra persona y por la verdad u otros valores. Dar sin recibir, anónimamente, etc. Ok. Se refiere a la frecuencia más profunda del amor. Su vehículo es la pureza, la incondicionalidad e incluso la devoción. Esta forma de amor es universal, como el amor por una deidad, por la naturaleza o por la humanidad completa. El profesar este tipo de amor suele enriquecer a la persona y quizás sea parte de la esencia misma del ser humano, aunque a veces quede sepultada. Yo diría que este sería el amor más conciencial y más profundo. Y tiene que ver mucho primero con el amor de Dios a la humanidad. Wow, sí. Ese agape. Entonces, y entonces es un amor de Dios o del universo a la humanidad que luego la humanidad tiene que aprender a replicar o a expresar de la misma manera. Emular a Dios. O sea, a lo que voy es, como es un amor muy elevado, ya no es un amor tan simple, y es donde vamos un poco orientando hacia la plática, hacia allá. O sea, el hecho que comentaba hace rato Gaby, del tema del amor propio. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en la vida nos está yendo mal, andamos con preocupaciones, angustias, con problemas económicos, etcétera? Si lo vemos en profundidad, todo ese tema es una falta de amor propio, y si nos lo vemos a más profundidad, en realidad es una desconexión con la parte divina nuestra. Entonces, el odio, la tristeza, la amargura, la preocupación nos hace que nos desconectemos con nosotros mismos y con nuestra divinidad. Entonces siento que el amor agape debe ser orientado a un amor más consciente, es el más consciente de todos, y es un amor dirigido a un amor más puro, como bien leíste ahí, donde se tienen que tomar tres cosas muy importantes: el amor a uno mismo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahí diría que ese sería más un amor agape. El equilibrio entre los... Considerando estos tres aspectos para poderlo ejercer. O sea, estar bien conectado contigo y como consecuencia estar conectado con tu divinidad. Y entonces ya el egoísmo, digamos, que queda un poco hecho a un lado. Y entonces podemos entrar en el tema del amor incondicional al otro. O sea, es un amor totalmente desinteresado, Claro. donde en razón de que tengo ese tipo de amor hacia una persona,
no tengo ningún interés de obtener algo a cambio. Para mí sería un poco por ahí. Pues me hace sentido, y viéndolo en un tema de niveles o de ir elevando en la capacidad del amor que cada uno de los seres humanos tenemos, me hace sentido a que es cuando es el amor más consciente, porque creo que, y qué bueno, a mí me llamó mucho la atención que tocáramos este tema también, y para profundizar un poco más, hoy en día vivimos una etapa en la humanidad en donde creo que estamos operando hacia el otro lado, no hacia un lado de un amor más consciente, sino hacia un amor de un, le llaman, y hay una teoría que le llaman amor líquido, que es, por eso queremos reemplazar todo, por eso hoy con las nuevas tecnologías y todo, se me facilita abrirme a un catálogo muchísimo más amplio, mucho más a mi alcance, y que hoy, cuando algo ya no me hace, por ejemplo, si yo tuve un amor egoico o de eros y lo voy a trascender a quitarme la máscara y se trasciende y ya no me llena el ego, entonces busco reemplazarlo. Sí. Sí, O sea, en pocas palabras, el amor de ahora es desechable. Para mí, como lo entiendo, eso que acabas de decir es la exaltación del eros, donde no reduzco el eros al tema sexual, sino lo hago en todos los ámbitos de mi vida. O sea, todo es muy pasajero, efímero, transitorio, todo es muy de interés, o sea, lo hago porque me interesa algo de ti. Y entonces no lo quiero reducir al tema del sexo, porque, por ejemplo, si yo soy un empresario y a mí me interesa tener ganancias y me enfoco en las ganancias, entonces estoy actuando muy egoístamente. Entonces estoy haciendo una relación erótica, ¿no? con el cliente, porque, o sea, extendiendo un poco ese concepto, porque lo que quiero es obtener una ganancia. Y no me enfoco en lo que el servicio y el bien que voy a generar a la humanidad, que esa es la diferencia con el agape. En el agape, cuando empiezo a estar más estructurado de esa forma de amar, entonces me estoy preocupando no solamente de mi beneficio personal, sino el beneficio que yo voy a generar hacia los demás como humanidad. Interés. ¿Cómo? El eros en un interés. O sea, el eros es totalmente un tema de un interés y de conveniencia. Y en donde yo estoy enfocado en mi beneficio. Haciéndolo más extensivo, no reduciéndolo al tema del ¿cómo se llama? Del sexo. O sea, no reducirlo al tema de una relación de pareja, sino como seres humanos nosotros estamos haciendo constantemente intercambios. Si lo vemos cósmicamente, es el tema de en el universo tiene una lógica de dar y recibir. En el eros nada más quiero recibir. En los otros tipos de amor, inclusive hay unos donde solamente das. Que es el último. Que en los tres, o sea, si te fijas en el agape, obviamente es el más elevado, pero en los tres anteriores, en el estorge, ¿qué haces? De manera natural tienes un afecto y entonces das. De manera natural. Puede ser que por afinidades y eso, si llegues a un tema, a un proceso de intercambio natural, ¿sí? Subiéndolo más al filos, es más desinteresado, porque está más basado en principios. Pero el agape, ese sí es totalmente incondicional y totalmente basado ya en una conciencia superior. Un poquito, me gustaría más o menos ejemplificar. Pues, por ejemplo, un agape pudiera ser una Madre Teresa de Calcuta, un Buda. Exacto, todo lo que represente lo que comentamos hace rato, el amor de Dios a la humanidad. Un Cristo, un Buda, un Krishna son espíritus elevados que vienen y dan muestras de ese amor.
¿no? Que va más allá de lo fraternal, como podría ser en el estorge, ¿no? Entonces sí. Ahora, el tema es, como estamos en un tema conciencial y evolutivo, ya conectándolo con los temas más de nosotros, más elevados, hippies. Más hippies. más hippies. Entonces, ¿qué quiere decir? La humanidad está transitando por una etapa muy importante de sacudidas concienciales, donde vemos que muchos sistemas están cayendo. ¿Por qué? Porque ya no son operativos, ya no funcionan para el ser humano. Entonces, estamos transitando por una época de cambio importante conciencial, donde debemos acompañarlo con este tipo de evolución en el amor. Entonces yo no puedo ya establecer una relación con una mujer como normalmente lo haría un animalito. Ya la época me demanda, en esa época que estamos transitando de elevación conciencial, me demanda hacer relaciones más auténticas. Ya no hacer relaciones transitorias, sobre todo si es una relación de pareja. Hoy estamos haciendo este programa porque estamos hablando del Día del Amor y la Amistad, y sobre todo es un tema de mucho de parejas. Entonces demanda que tengamos, digamos, que una idea más clara de lo que es el amor y hacia dónde lo tenemos que dirigir. O sea, estoy de acuerdo contigo, Mau, pero siento que está dividido. O sea, en esta época, como hay mucha gente que se está preocupando por su despertar y por sanar, también hay mucha gente que está en el otro lado, en donde está siendo muy banal, ¿no? Entonces sí, ahorita para tener un amor auténtico, un amor real, sí tienes que ir más hacia un amor con más conciencia. Pero también está esta parte en donde los jóvenes, bueno, yo siempre he platicado mucho con amigos que ahora veo que por lo regular, en tiempos pasados, el hombre tenía que luchar por el amor de una mujer, o sea, tenía que esforzarse. Pero en la actualidad, las mujeres, sobre todo las más jóvenes, digamos que ya no están siendo ese esfuerzo para el hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, ya todo es muy fácil. Si entras a las redes sociales, pues ya las mujeres pues se desnudan, muestran todo, ya incluso hasta le ruegan a los hombres, o sea, como que todo este camino es tan fácil, y siento que ahora los hombres ya no están buscando algo, un compromiso, o sea, algo profundo, sino ya es como muy a la ligera. No sé ustedes qué opinan. Sí, o sea, están sí, esos dos polos, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente en este proceso de despertar, lo que está pasando es que vamos a tener una humanidad dividida. Y no porque estemos fomentando la división, sino porque de manera natural va a pasar. Se dice que unos se van a quedar en la tercera, en la 3D, y otros van a transitar a la 5D, ya poniéndonos más hipiosos todavía. Más hipiosos. ¿No? Okay. En donde precisamente va a haber una división de humanidad en una lógica donde obviamente esos que transiten a la 5D van a vivir en unas condiciones más amorosas, por lo mismo, porque están más conscientes y sus interrelaciones con los demás van a ser más sanas. Y esto implica cuestiones que podemos aquí platicar más cósmicas y más hipiosas, que representaría inclusive en este tránsito hacia esa humanidad 5D, a que se le genere a los que transitemos por ahí una caída de los velos. ¿Qué es eso de una caída de los velos? Que podamos comprender mejor el juego que estamos jugando, para qué estamos aquí y de qué se trata todo esto. Precisamente en ese amor incondicional a Dios, precisamente en esa fe en el proceso que estamos viviendo como humanidad, o sea, tener como muestra de ese amor y de esa conexión a lo divino, fe y confianza en el proceso de la vida y del proceso en el que estamos pasando. Ahora, ¿qué pasaría con toda esa gente que está, como tú dices, en el otro lado? En el otro lado, pues seguirán viviendo
pero un poco en la dinámica en la que están y teniendo un proceso también de evolución, pero en ese plano de realidad. En su propio proceso, ¿no? En su propio proceso. Y a mí me gustaría comentar dos situaciones. Una es que durante este proceso del que habla Mau, hay un desequilibrio en cuanto a energías, que tú también lo has tocado ese tema, he escuchado que lo has tocado, que tiene que ver con un desequilibrio entre la energía masculina y la energía femenina. Entonces, de hecho, hoy la energía está muy cargada a una energía disfuncional femenina. Sí. O sea, mujeres violentándose, mujeres, el hombre desvalorizado, o sea, en ambas partes, pero sí hay una inclinación. Que eso por un tema o un factor más social que el porque tenga que ser así, no sé si me explico. O sea, es un tema más de que se ha alimentado este desequilibrio, aún tratar de equilibrarlo. Ajá. Eso por un factor. Y a mí me gustaría también dejar algo bien claro con respecto al amor. Hay una ley del hermetismo que dice que como es adentro es afuera, y que somos la segunda, otra ley, que somos vibración y somos atracción y somos magnetismo. Uh-huh. Hoy en día pareciera que entonces si no me gusta cómo me están tratando, prefiero evadirme de cómo me están tratando o no observar cómo estoy yo por dentro. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Entonces hoy hay muchas de las dos nuevas generaciones diciendo, no, pues estoy mejor solo, uh-huh. Estoy mejor sin compromiso, estoy uh-huh. mejor en un aspecto en donde si no me gusta lo desecho, sí. Pero precisamente porque la interacción que nosotros tenemos con la otra persona únicamente nos está evidenciando qué es lo que tengo que trabajar de mí mismo. Entonces, si yo no tengo la voluntad o la intención de trabajarlo, prefiero mantenerme en ese estado donde mejor no quiero un compromiso, mejor no me involucro, uh-huh. Mejor no te interactúo en estas relaciones, porque hoy se ha vuelto más fácil, vuelvo a lo mismo, hoy es más fácil conseguir sexo uh-huh. Casual que hace 10 años, ¿no? O sea, o hace 15 años, o hace 20 años. Y hoy es muy cómodo, entonces prefiero mantenerme en este tenor donde no interactúo para poder trabajar yo conmigo mismo. Y entonces si busco una relación, la relación va a llegar cuando yo esté en una conciencia elevada, que mi atracción va a ser a ese nivel. Pero si yo estoy sin querer trabajar, a ver, no sé, en la primera fase del enamoramiento. Si yo estoy sin querer trabajar la primera fase del enamoramiento y pasar a la segunda base, pues entonces es muy probable que lo único que voy a traer a mi vida va a ser personas que van a interactuar conmigo desde la máscara. Claro. En ningún momento desde el ser o desde la esencia o desde como le quieras llamar. Y nunca voy a llegar a algo profundo. Es correcto. Exacto. Sí, o sea, regularmente, bueno, yo opino que la mayor parte de las relaciones que existen actualmente están solamente basadas al nivel de eros. En un nivel súper egoísta, es nada más quiero cubrir mis expectativas, estoy contigo porque tengo esta cierta expectativa, incluso tengo cierta necesidad. He escuchado personas que dicen, o sea, busca una persona que cubra tus necesidades, y es cuando yo digo, o sea, ¿de verdad se trata de eso? ¿De buscar que alguien cubra lo que necesito? Porque a mi parecer eso no es amor. O sea, amor es cuando realmente eres capaz de aceptar al otro con todo. O sea, con su luz y con su obscuridad, pero primero amándote, primero a ti mismo, aceptándote a ti mismo. Y entonces hace ratito escuchaba a un conferencista que decía, ¿no? Cuando tú amas, eres capaz de servir al otro. O sea, no estar esperando a que cubran tus necesidades, más bien, ¿en qué te puedo servir y en qué te puedo ayudar? Es que hay una línea muy delgadita entre amor propio uh-huh. y entre no quererlo, o sea, egoísmo. O sea, es muy delgadito el amor propio con el egoísmo. O sea, haz de cuenta que se dice, por ejemplo, que
O sea, desde donde tú lo estás comentando, tú sales a buscar el amor y el amor no se sale a buscar. Porque me voy nuevamente a la ley de la afinidad y la ley de la atracción y de la atracción. Y la ley de la causa y efecto. Ajá. Entonces el amor te encuentra, pero el amor siempre te va a encontrar al nivel de vibración que tú tengas. Claro. Sí, o sea, en este mundo que es parte de la caída de los velos, lo que debemos comprender es que a nivel inconsciente atraemos a la otra persona. Se hace pareja, se hace amistades, se hace lo que sea. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué implica eso? Que si empezamos a alinearnos en esa lógica, comprendemos que nosotros estamos interactuando con el otro por un diseño del juego. O sea, en el juego está diseñado inteligentemente para que nosotros, a través de vivencias y experiencias, nos podamos conocer a nosotros mismos y entonces empecemos a amarnos y conectemos con Dios. Ese es el tema. Entonces, aquí, cuando se habla del día del amor y la amistad y de San Valentín y estas cosas, lo que uno se debe de enfocar es qué tanto me estoy amando para estar generando esta realidad en mi vida. Claro. Y a partir de entonces, de ese planteamiento, empezar a hacer lo necesario para en el amor, en el cultivar el amor propio, cómo voy acomodándome frente a la vida y entonces cómo empiezo a hacer relaciones primero conmigo, con Dios y con los demás. Esa es la clave, ¿no? Y entonces esto, cuando uno lo empieza a llevar a operarlo en su vida, cuando uno lo empieza a hacer práctico, o sea, porque el tema de esto es no quedarse a nivel conceptual, sino llevarlo a ser una práctica cotidiana en la vida. ¿Cómo puedo observar esto? Practicando. O sea, yo esto que le estoy diciendo se los digo no como un tema especulativo, sino como un tema operativo de práctica cotidiana en la vida. Entonces, es súper importante este día, más que para ir a comprar flores y salir a cenar con la novia y esas cosas, ¿no? Y comprar ositos, exacto, es replantearnos por amor a nosotros mismos qué es lo que queremos en la vida. Bueno, pero aquí, a pausa. Sí. Es que todo el mundo habla de ámate a ti mismo, amor a nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que las personas que están del otro lado, que nos ven, que nos escuchan, yo en algún momento también dije, bueno, ¿y cómo me amo a mí misma? Sí. O sea, porque cada quien tiene su versión de cómo amarse. Así es correcto. ¿Qué implica amarse a sí mismo? Yo lo digo para fines muy prácticos, imagínense ustedes cómo tratan al otro. Imagínense que ustedes tienen una pareja o alguien que amen mucho, y qué es lo que ustedes hacen hacia el otro. Se desbordan en atenciones, lo llevan al mejor lugar a cenar o la llevan al mejor lugar a cenar, le tienen muchos, enfocan mucho su atención en esa persona, etc. Okay. Entonces, ¿cómo se genera el amor propio? Hagan eso mismo hacia ustedes. O sea, trátense como si trataran a esa persona que tanto aman. Okay. Trátense así. Cuídense, respétense, llévense al mejor lugar, atiéndanse, protéjanse, etc. Entonces yo por eso digo que es súper importante la reconexión que tenemos que hacer con lo divino. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el universo tiene una lógica brutal. Cuando nosotros no estamos alineados a la divinidad, curiosamente nos va muy mal. ¿Por qué? Porque el universo es brutalmente lógico, matemático, de geometría sagrada. Es brutalmente así. Entonces, cuando yo no estoy alineado en mi mente, en mi pensamiento, en mi emoción, en lo que digo y en lo que hago con el universo, me alejo de esas fuerzas cósmicas. Me alejo del amor. Me alejo del amor, exactamente, porque el universo en esencia es amor, es abundancia. Que yo no sepa
cómo dirigirme al universo para que me lo exprese, eso es otra cosa. Es incongruencia. Sí, entonces el tema de este juego es que aprendamos a jugarlo a través de ejercer principios. Los principios inevitablemente nos llevarán al amor. Claro. A diferencia del eros, el agape lo que tiene es un contenido súper importante de principios divinos. Y el eros es lo opuesto. El eros es sigo lo que dice mi cola. ¿Sí? Se escuchó ¿no? muy qué fuerte. Entre comillas, o sea, no estoy siguiendo principios, sino estoy siguiendo mi instinto. Ok, sí. ¿No? Y el instinto más básico. Sí, ¿no? el más animal. El más animal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como nosotros estamos en este cambio conciencial, este cambio de era, y lo vamos a estar viendo sobre todo muy importante en este 2023, se van a ver muchos fenómenos como el tema de la aceleración del tiempo. Okay. O sea, observen esos fenómenos donde el sistema, la Matrix o este cambio de era está dando muchas evidencias con todo lo que está pasando en el mundo de crisis, de terremotos, de cosas de aceleración del tiempo, de situaciones como que cada vez más gente habla de estos temas como los que estamos hablando, de temas concienciales. Entonces se ve claramente un despertar y se ve claramente esta separación de humanidades. Entonces, el punto es que nosotros, entre más nos alineemos a la divinidad, más el amor se va a expresar en nuestras vidas. Entonces, si yo sigo en mi vida, en esencia, en cada situación que vivo, en cada situación que enfrento, y sobre todo si son situaciones retadoras, utilizo principios, entonces voy a lidiar con esa situación desde otra mirada, desde otro punto de vista, con más fortaleza que si lo hiciera desde el miedo, desde el odio, desde la amargura, desde la preocupación, desde la ansiedad, etc. Entonces, el amor implica inevitable y necesariamente ese alineamiento a esos principios para lo que hemos dicho en otras pláticas, para desarrollar virtud. Okay. O sea, la mujer y el hombre virtuoso inevitablemente van a ir hacia el amor. Sí. ¿Por qué? Porque se respetan, porque son fraternales, porque tienen templanza, porque tienen coraje, bien entendido el coraje, porque son solidarios, porque son compasivos, claro, porque son respetuosos, porque son, ¿cómo se llama? Pacientes, etcétera, etcétera. Todos esos son principios. Entonces resulta que estamos hablando por una parte de un amor conciencial y un amor pasional o un amor instintivo, vamos a llamarlo así. Es lo que va marcando en realidad la gran pauta de diferencia de uno al otro. Sí, pero por ejemplo, para mí un amor conciencial, como tú dices, tiene que ver mucho con un autoconocimiento. Sí. Porque tú decías, bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo cuando dices, amarte a ti mismo es que hagas lo mismo que haces con el otro que amas, lo hagas contigo mismo. Sí, pero hay veces que tú lo que haces con el otro es para recibir algo a cambio. O sea, es como yo te abrazo, te digo cosas bonitas, te llevo al mejor lugar, porque en el fondo de mi corazón estoy esperando que tú me retribuyas. Ajá. Pero yo siempre tengo una idea o una creencia de que para mí el amarme a mí mismo, siempre les doy un ejemplo en mis talleres, ¿no? O sea, amar es, imaginen, ves a una persona pasar, te encanta, es un Brad Pitt, ¿no? Entonces de principio me enamoro, o sea, hasta yo como nombre hasta tú te enamoras de Brad Pitt. Me está saliendo el gay que tengo dentro. Bueno, entonces ya nos hizo daño esto. Les estaba diciendo, ves a una persona pasar, está guapísimo, o sea, es como la atracción, me enamoro, o sea, no lo amo, ojo, no lo amo, me atrae, me lo quiero echar, ¿no? Entonces, eros totalmente. Claro, pasan los meses, lo voy conociendo a esa persona, voy conviviendo, incluso llegamos a vivir juntos, pero en el momento en el que yo me doy cuenta
cómo realmente es, o sea, ya sin máscaras, ya me doy cuenta que Brad Pitt ya se echa punes, o... Que es mortal. Que es mortal, ¿no? Completamente, que tiene defectos, que exacto. es necio, que es desordenado, Es que es sucio, ¿no? Es terco, perfeccionista. Que no es virtuoso. Exacto, pero sí... Pero en el momento en el que yo veo todos esos defectos sin máscaras y aún así quiero estar con esa persona y aún así a pesar de sus defectos quiero estar ahí, Es que eso ya es... No, es que eso ya es amor, ¿no? Y te trata mal, ¿no? Bueno, es borracho, te trata mal, es un irresponsable. Bueno, es que ahí ya nos vamos al punto de las heridas, ¿no? Pero hay cosas, independientemente de las heridas, que son parte de ti, que tal vez no son tan brillantes, o sea, no son tan perfectas, pero dices, bueno, puedo vivir con esto. O sea, con tu luz y con tu obscuridad, porque no existe una persona perfecta. Entonces, si lo volteas hacia ti mismo, creo que a mi punto de vista, cuando realmente te amas a ti mismo, es cuando te empiezas a autoconocer, cuando empiezas a decir, estas son mis virtudes, pero también de aquí cojeo, y no quiere decir que, ay, así soy y así me quedo, ¿no? Obviamente estás buscando un crecimiento, un despertar conciencia, pero ya no te peleas con tu obscuridad. Y siento que cuando llegas a ese punto es cuando realmente te amas y como tú dices, puedes amar al otro y puedes cumplir con las leyes del universo porque ya te entiendes, ya puedes entender al otro y ya puedes ser compasivo y ya puedes aplicar todas las reglas del juego. Sobre todo es la aceptación de ti mismo. Entonces digamos que tiene ciertas pautas del amor propio. Yo ya en otras ocasiones he hablado que en la interacción con el otro se hace esa doble comunicación, la energética o psíquica y la que es visual o la que es evidente. Y resulta que la más poderosa, no quiere decir que no sea importante la otra, pero la más poderosa es la que no es evidente, es lo que tú le metes energéticamente y que le proyectas al otro. Entonces, el amor implica hacer un acto consciente de qué le estoy dando al otro y qué estoy recibiendo del otro, para hacer un ajuste consciente de en ese intercambio, tomar en cuenta uno que en ese intercambio solamente le cabe 100. No hay manera que le quepa 110, 150 de la energía. Si yo le pongo 80% en mi foco de atención a esa persona y dejo de poner como prioridad a mí mismo, entonces empiezo a ceder mi amor propio. Claro. ¿No? Entonces yo tengo que hacer un replanteamiento de eso y tengo que replantearme y reenfocarme. Bien dijiste, voltear hacia mí y ver cómo estoy colocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos, sobre todo en adolescentes y en adultos, pero en adolescentes lo estoy notando mucho en los jovencitos, que es lo que están haciendo. Que primero aplican el Eros inmediatamente e inmediatamente abren su corazón y se entregan. No hacen un proceso de maduración, de ir formando una relación. De conocer al otro y a conocerse a sí mismos a través del otro, y entonces ir estableciendo una relación más cordial, más correcta, más sana. Sí. Entonces, ¿qué implica? Que en ese proceso de psiquismo, uno tiene que poner atención y aprender a poner límites, sobre todo en su foco de atención. Normalmente cuando uno se enfoca demasiado en otra persona, empieza a perder perspectiva y empieza a perder amor propio. Entonces, uno tiene que ser, y esto también lo hemos dicho, uno tiene que ser el rey y príncipe de su reino, o sea, de su vida. ¿Para qué? Para no entregarle el poder a nadie. ¿De qué? De lo que él piensa de sí mismo, de lo que él vale por lo que él piensa de sí mismo, de lo que él piensa que se merece, de lo que él piensa que debe de tener y merecer en la vida. De modo que es súper importante en el intercambio energético que hace uno con el otro, aprender a poner esos límites y tratarse con respeto. No permitir que nadie pase por encima de uno, no pasar uno por encima del otro. Regular
lo que uno da con respecto a lo que recibe. Porque mucha gente, como no se siente merecedora, luego no abre su corazón para recibir, por las heridas que estamos hablando. Entonces, es súper importante esa capacidad de autoobservación y empezar a hacer estos ejercicios de amor propio y de amor al otro. Siempre bajo la égida del Altísimo. Eso es importante. Pareciese que soy padrecito, pero sí. Pero lo que les quiero decir, lo que les quiero decir es que la práctica es lo que uno ve y ve los resultados. O sea, el resultado es lo que está marcando la pauta de si esto funciona o no funciona. Y yo lo que les puedo decir es que en mi caso particular practico esto que estoy diciendo y veo que funciona. Y porque cada día me coloco mejor, cada día estoy más en paz, cada día estoy más tranquilo. Y como bien dice Richard, por ley de afinidad van a llegar las personas en torno a ti que estén relacionadas al nivel conciencial que tienes. Dice, saludos, a ver si leen mi mensaje. Ya lo voy a leer, Mike, ya lo voy a leer. Hasta me marcaste, cabrón. Saludos, Michelangelo. Dice, pregunta... ¿La soledad positivo, negativo o neutro? Neutro. Dice, si no me responden los voy a dejar. Dice, no te vayas, Mike, no te vayas. La soledad, si es positiva, si es negativa, negativa o neutro. Bueno, lo que pasa es que la soledad, desde mi punto de vista, tiene una gran función, la introspección. ¿Sale? O sea, la vida luego nos coloca para estar en soledad precisamente para alejarnos de los demás, para hacer un ejercicio de acercamiento hacia nosotros mismos. Y ese es el gran acto de amor que nosotros debemos de hacer. Claro. O sea, si yo vivo mi soledad en el sufrimiento, en la inconsciencia, en la necesidad o en la amargura, pues entonces no estoy haciendo un buen uso de mi soledad. Y entonces me siento solo. Pero cuando yo empiezo a conocerme a mí mismo, hago esa conexión que yo digo con lo divino, entonces de repente resulta que al reconectarte con lo divino, que es lo que nos falta mucho, resulta que ya no te sientes solo. Estás sin duda solo como persona en tu casa, pero no tienes soledad. Sí, hay que diferenciar, y creo que también va enfocado al comentario que decía Arthur, hay que diferenciar cuando estoy buscando la compañía desde la necesidad o desde la carencia, y cuando la estoy buscando desde el amor. Yo lo diría desde las heridas emocionales. Desde las heridas, Por ejemplo, si tú eres una persona que tienes herida de abandono y eres súper dependiente, entonces a ti la soledad te cae muy bien, porque como todo el tiempo estás cambiando de pareja en pareja y no te das un espacio para estar contigo mismo, pues sí es necesario. Pero por ejemplo hay personas con herida de rechazo que lo que hacen es huir y que no se quieren comprometer y prefieren estar solos. Entonces dices, bueno, o sea, estás en tu soledad, pero más bien por carencia, ¿no? Por miedo. Entonces ahí sí lo que necesitas es buscar, pues, convivir más con las personas, no estar tan solo, justamente para romper con tu máscara. Y entender algo que es muy claro. O sea, el universo te va a poner el juego que tú requieres para trascender lo que requieres. Y los eventos. Entonces, si yo busco el amor, busco el amor desde la necesidad, o desde mi herida de abandono, por ejemplo, pues es muy probable que me va a poner todos los eventos para que yo pueda trascender mi soledad, mi necesidad de un ser humano cerca. Claro. Ajá. O, por ejemplo, si yo tengo una herida de traición, pues el universo me va a poner todos los eventos para sanar la herida de traición, sí. Te van a traicionar todo el tiempo. Me van a traicionar, voy a seguir alimentando la desconfianza hasta que ya confío y entonces dejo de atraer personas de esa vibración a mi espacio, ¿no? Hay una narrativa cabalística que habla de precisamente para un poco explicar todo esto. Habla de una persona que es muy espiritual y entonces practica mucho la yoga, la alimentación correcta, hace mucha meditación
y se prepara porque quiere conocer a Dios directamente y entonces va a subir una montaña, ¿no? Entonces el tipo así con una gran disciplina por varios meses, incluso años, y ya que está preparado, va y sube la montaña, de hecho en condiciones así, con ropa ligera y chanclas, haz de cuenta, sandalias, ¿no? Ajá. Y entonces ya logra su reto de subir a esa montaña haciendo mucho frío y todo esto, y llega arriba y piensa que Dios va a estar ahí esperándolo, ¿no? Y entonces agarra y se queda medio frustrado, así como diciendo, pues ¿qué pasó, no? Y entonces enojado va y le grita a Dios y le dice que dónde está. Y cuando hace ese grito, se oye una vocecita abajo en donde están las poblaciones y le dice, acá entre los hombres. ¿A qué me refiero con eso? Resulta que el conocimiento de Dios lo hacemos a través de los otros. De nosotros mismos. Sí. Entonces, este juego está diseñado para que nosotros interactuemos con el otro. Precisamente, yo lo he dicho en varias ocasiones, este juego se llama el juego del amor. La vida es el juego que está diseñado para aprender a amar. Entonces, gracias a que interactúo con el otro y que tengo vivencias con el otro y en el acto consciente que hago de esa interacción, empiezo a ver cómo es el otro y empiezo a verme a mí cómo soy y veo cómo actúo, si lo hago desde el amor o si lo hago desde el ego, si lo hago desde el amor o si lo hago desde el miedo. Desde la carencia. Desde la carencia. Entonces, regresando a lo que le estábamos diciendo Al Mike. La soledad sirve para hacer ese ejercicio, para hacer ese cambio conciencial. O sea, nosotros en el proceso alquímico sería la transmutación de todos mis aspectos negativos en positivos. Transformar mi miedo en amor. ¿Sí me explico? Es correcto. Y entonces, de manera general sería esa transmutación ¿para qué? Para que luego pueda ver a través del otro el cambio que yo ya hice, ver cómo el otro viene hacia mí por ley de afinidad. Entonces, cuando uno va operando conscientemente esto y cada vez procura amarse más y cuidarse, tener una autoconcepción correcta de sí mismo, o sea, valorarse, sentirse merecedor, sentirse que es amado por Dios, etcétera, de repente le van a caer unas sorpresas que van a empezar a llegar personas a su vida de manera natural, no en necesidad, sino por ley de afinidad. Es correcto. Así funciona. Va. Y ya para cerrar, porque ya concluimos, hoy sí logramos la hora, la hora ya con los temas, dice Mike, la soledad no es soledad, la soledad es cuando todo el cosmos sereno parece rodearte y abrazarte en silencio. Bueno, cuando estás ya casi a punto de la iluminación, seguramente es así. Cuando ya va a amanecer. Así es. Ándale, cuando te levantas de la cama solo y ves el amanecer. Y dice, son unos minutos. Dice, buenas respuestas, muchas gracias Mauricio, Ricardo, Gabriela, saludos. Gracias. Y Gracias. ya nada más, entonces ya para cerrar, algo que quieras decir, Gaby. Algo que yo quiera. ¿Y por qué? Con respecto a, porque te toca cerrar. Porque soy Sí, mujer. aquí hay imposición. Cierra con, Saliste, con respecto a todo lo que hemos dicho, ahora sí que tú cierras. Te elegimos democráticamente. Perfecto. No, pues vamos a cerrar los tres, ¿no? ¿Les parece bien? Bueno, para no tardarnos mucho, me gustó lo que dijo ese rato Mau, que justamente, bueno, para empezar, esto del 14 de febrero a mí me parece, sin ser tan grinch, que sí es una fecha muy, Sí es grinch, lo decía como de mercadotecnia. Mau me decía ese rato que sí tiene que ver un poquito con una fiesta pagana y nos empezó a contar un poquito de historia, ¿no? Mau, Que no lo vamos a contar aquí, ¿no? No la vamos a contar aquí porque ni siquiera se la sabe Ni se bien. la sabe bien. Pero el tema es, y esto lo digo porque lo escuché de una persona muy querida que me decía, es que el 14 no es el único día que tenemos para amar, o sea, tenemos los 365 días Toda la del vida. año y toda la vida. Y venimos a practicar eso. Exacto, entonces, o sea, sí, por cuestión de mercadotecnia, hoy lo celebramos, pero tendría que ser algo que apliquemos cada día de nuestra vida y sobre todo empezar por amarnos a nosotros mismos, porque si nosotros añoramos encontrar una persona que nos ame, pero si no nos estamos amando, conociendo, cuidando, pues
jamás, como ustedes lo dicen, por la ley de atracción o afinidad o como se le llame, vamos a poder atraer a una persona que realmente nos ame. Entonces aquí lo que quiero cerrar como diciendo por mi parte que hay que buscar ayuda, apoyo para aprender a amarnos a nosotros mismos. Es correcto, mi Mau. Bueno, ya les he dicho, estamos metidos en un juego de diseño y donde de lo que se trata es aprender a amar. Y para aprender a amar correctamente, pues hay que uno conocerse, hay que conocer a los demás y hay que aprender a conocer al Altísimo. Sí. ¿Sale? ¿Cómo? Abriendo el corazón, reconectándose y sobre todo observar cómo opera el universo. Sobre todo esto se lo digo a toda la gente que es medio atea, que es poco creyente y todas esas cosas. El universo es una expresión de Dios. Entonces, vean cómo opera. Vean cómo si se ponen un día, fíjense, una semana, hagan este ejercicio una semana. Hagan una semana y dejen de criticar al otro. Y dejen de criticarse a ustedes mismos. Es un acto de amor. Sí. Traten de perdonarse todo. Traten de quitar todas sus ideas negativas de los otros la bolsita. y de ustedes mismos. Quítense esa mochila pesada de piedras absurdas. O sea, sanen su mente y sanen su corazón. Una semana háganlo. Y van a ver cómo se van a sentir los siguientes días. Es correcto. Y hagan el proceso opuesto también para que sientan lo que es amar al diablo. Odien profundamente, tengan resentimientos y van a ver lo que va a pasar. Si lo ejercen una semana, dedíquense a odiar y a criticar al otro. Y van a ver lo que va a pasar. Sí. No, pero mejor no, porque... No, es que para que en la práctica operativamente se den cuenta lo que es estar en un estado y estar en otro estado. Totalmente. Y entonces ahí se van a dar cuenta de decir, esto es magia, ya vi que así funciona. Totalmente. Eso se llama la ley de causa y Sí, claro, efecto. porque para que tú puedas operar en la luz, primero tienes que operar en la oscuridad. De hecho, por ahí dicen, ¿no? La espiritualidad es para los que ya estuvieron en el infierno, ¿no? Porque de alguna manera ya Los saben. maestros del infierno, aquí están. Pregúntame. Muy bien. No, pero a ver, justo un poquito en eso que comenta Gaby, entender que nadie dijo que tenías que venir a sufrir, nadie dijo o sea, vienes a amarte, vienes a darte, vienes a merecer, vienes a valorarte, vienes a respetarte. Nadie, si de chiquito te dijeron y una creencia o detonó tu herida, el evento que hayas vivido, hoy tienes todas las posibilidades para trabajarlo, sanarlo y mover y reposicionarte de algún modo. ¿Sabes qué es lo más impresionante? La internet está llena de información para que te coloques bien, perfectamente. Para que te ames a ti mismo. Para que te ames a ti mismo. Oigan, pero hay que tener cuidado, porque así como tenemos mucha información al alcance para poder sanar, también hay muchas corrientes que te vienen a decir que te sanan mágicamente o que te vienen a enseñar cosas, pero en vez de elevarte te hunden más. O sea, sí hay que tener discernimiento. Sí, oye, hay demasiada información. A ver, es que parte fundamental del amor propio, que qué bueno que comentaron esto porque es súper importante esto. Una de las cosas más importantes para no caer en esas trampas de la información y desinformación que hay es conectar contigo mismo. O sea, nadie más te puede decir si tú estás en lo correcto o no. Si tu corazón, tu alma te dice, hazlo, hazlo. Eso es amor propio. La intuición es la intuición. O sea, la intuición es como esa paz, ¿no? De decir, esto me da paz. Es la conexión contigo mismo en tu parte superior. Yo diría eso, que se puede interpretar como seguir tus directrices internas y que eso que estás decidiendo te está dejando tranquilo y en paz. Sí. Eso es un gran acto de amor. Cuando nosotros tomamos decisiones que no están basadas en nosotros mismos, entonces viene la desilusión, la tristeza y la amargura. Eso. Ya Mau cerró por nosotros, no se preocupe. Volvió a cerrar. Hay más mensajes, ¿no? No es cierto. Dice, Edith, tremendo aprendizaje con esta transmisión. Gracias infinitas. Edith, gracias por seguirnos. Gracias. Compartan, por favor, para que podamos llegar a que este contenido le llegue a más personas y podamos nosotros, esto que aportamos, pueda compartirse más. Dice, mamá, muchas felicidades, cierto, amarnos cada minuto de nuestros días, saluditos, gracias, ma. Y Carlito. Arturo irá bien, justo eso, Mau, nada más Arturito. es para ti, nada más es para ti. Es para Mau. Bueno, para nosotros. Bueno, ándale, Arturo.
Cuando te vea ya no te voy a saludar. No es cierto. Ese es el 8 de- Hablando del amor. Hablando del amor. No es cierto. Gracias.